Vamos a trabajar entonces en el caso del módulo, siguiendo con la parte de modulares. Recuerden que tienen que tener módulo a mano. Trabajaremos entonces asociando las partes de una célula vegetal, ¿verdad? Y la importancia que tienen en el desarrollo de las plantas y también compararlo con las funciones que tienen las células animales, pero en tejidos animales, y cuáles son las diferencias y funciones de cada quien. Entonces, para ello vamos a trabajarles, creo que en pantalla se puede observar el PDF que vamos a trabajar y vamos a desarrollar de lo que es la funcionabilidad de los tejidos. Bien, entonces, quiero que me indique alguien si del documento que estamos viendo, que estamos compartiendo, se logra ver bien. No para entonces nuevamente proyectarlo. Sí, se ve bien, profe. Sí se ve bien, perfecto. Entonces, vamos a tratar de moverlo un poquito para ver si se puede mover. En un momentito que estoy aquí configurando. Ok, entonces aquí tenemos las comparaciones de ciertos tipos de tejido. Hoy vamos a trabajarle, como estábamos mencionándole, la parte de tejido vegetal, pero le voy a hacer un pequeño pues recorderis de lo que estuvimos hablando de los diferentes tipos de tejidos que forman parte de los tejidos animales, los grupos de tejidos principales, ¿verdad? Dentro de los grupos principales de tejidos animales está el muscular, está el grupo de tejidos epiteliales y el tejido nervioso y epitelial conectivo. Entonces, estos son los grupos de tejidos que estuvimos trabajando en la clase anterior referente a la organización de tejidos eh, musculares. Para el caso del día de hoy, vamos a trabajarles y vamos a mencionar un poco más sobre, por lo menos, los tejidos conectivos. La clase anterior explicábamos que los tejidos conectivos tienen que ver con aquellas unidades celulares en las cuales la organización celular involucra un tipo de tejido que une una estructura en específico o causa que exista movimiento entre una extremidad y la otra. Entonces, también tiene que ver mucho con tipos de fluidos que forman parte de nuestro cuerpo. En el caso del tejido muscular, entonces hay tres tipos de tejidos musculares: el tejido muscular esquelético, el cardíaco y el liso. Vamos a enfatizarnos en el cardíaco. En el caso del cardíaco, pues son estructuras celulares muy complejas, las cuales tienen una forma, las células como si fuesen alargadas, y es el hecho de que tienen que ser de una estructura en la cual permite una contractibilidad por el simple hecho de que el corazón pues tiene que ver con la función de bombeo y retraerse para lo que es la función cardíaca. Entonces, es importante, vamos a ver si lo vemos aquí en uno de los esquemas, que la función de él tiene que ver precisamente con las uniones de contractibilidad. En el caso del músculo liso, está presente en el aparato digestivo. Hay muchos músculos y hay muchos tejidos que están asociados formando parte o que revisten parte de algunos órganos importantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tejido muscular liso, que forma parte de lo que es el sistema digestivo, la parte del útero, vejiga, y tiene que ver también con la forma en la cual se distribuyen ese líquido, ese fluido sanguíneo, o sea, la sangre, a través de nuestro cuerpo. En el caso del tejido nervioso, bueno, la característica principal, pues, es que son células que van formando estructuras especializadas que tienen que ver con
de transmitir impulsos nerviosos, la forma en que se comunica una neurona con la otra. Entonces, por ejemplo, la parte principal, si vemos la estructura principal de la neurona, pues no es muy variante en el hecho de que igual tiene un núcleo, tiene una membrana y tiene un citoplasma, y dentro del citoplasma pues tienen todas sus estructuras celulares. Entonces las neuronas se especializan en la generación de señales eléctricas, su conducción de una neurona a la otra y la comunicación directamente entonces con las terminaciones nerviosas que existen en los músculos. Es decir, que llevan la información para que los músculos o órganos tengan que realizar sus funciones de forma adecuada. O sea, mantiene un control más que todo en esas actividades. En el caso de eh, otros tipos de animales, haciendo una comparación entre los tipos de tejidos, cuando se habla de tejidos, se tiene que tener ya digamos, la asociación de que se está hablando de células. Entonces, si se habla de células, pues también debemos discernir el hecho de que existen dos tipos de células, animales y vegetales. En este caso, se está haciendo un esquema en el cual se comparan estructuras de, por ejemplo, de animales en los cuales, pues, igual forma como nosotros estamos estructurados a nivel de tejidos, órganos, sistemas y células, pues todo lo que pertenece al reino animal también tiene esa misma estructura. Además, si son animales, pues, vertebrados que tienen una configuración en la cual todo su metabolismo tiene una gran similitud con la parte humana. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de tejidos musculares, los diferentes tipos de tejidos musculares, la organización que existe. Nótese que en un corte por ejemplo, de tejido muscular, en cualquiera de los que fuera un órgano de cualquier animal, se van a observar primero el órgano, el grupo de tejido o el tejido y a su vez entonces las células. Las células son como alargadas, ¿verdad? Y en la cual en el centro, por lo general, va a estar el núcleo de esa célula. Cuando la célula se comienza a unir una con otra, va a formar entonces una célula con la otra, va a formar un tejido. Y finalmente entonces forma lo que es el órgano. Bien, vamos entonces a la parte de las plantas. Cuando hablamos de tejidos en plantas, pues hay que tener a consideración de que estamos hablando de estructuras celulares un poco diferentes, ¿no? Primero que todo, pues no hay una estructura celular en animales, eh, específicamente la organela que se llama cloroplasto, que permita realizar el proceso que se llama fotosíntesis. Sin embargo, dentro de todo lo que es la estructura de una planta, el órgano encargado de realizar la fotosíntesis es la hoja. Dentro de la hoja, todas las células que están aquí en la hoja, entonces tienen la capacidad, específicamente en el cloroplasto, de realizar el proceso llamado fotosíntesis. Ahora, esto es solamente un grupo de células especializadas. Si nos vamos acá a lo que es tallo, pues entonces son otro grupo de células que van a realizar una función determinada. Y si nos vamos entonces a función de fruto y funciones embrionarias, pues también. Y esas son las células y los grupos de tejidos que vamos a discutir en este caso. Bien, dentro de los grupos digamos, la clasificación general que existe de los tejidos vegetales, entonces se dan dos grupos generales en forma global. Lo que son los tejidos embrionarios, o también conocidos como tejidos meristemáticos. ¿A qué se le llama tejido embrionario? Bueno, embrionario es el hecho de que a partir de este grupo de tejidos se van a formar tejidos secundarios o tejidos que van a medida que la planta va a ir creciendo, el tejido se va desarrollando y van a realizar diferentes tipos de funciones. O sea que es el primario. Y luego entonces el otro grupo, los adultos o un grupo ya secundario o principales, a los cuales se clasifican en parenquimáticos o fundamentales, protectores o dérmicos, de sostén, conductores o vasculares y secretores. Cada grupo de estos tejidos tiene una característica en particular, y es que el grupo de células que forman estos grupos de tejidos, bueno, cada uno de ellos va a ser, por ejemplo, el sostén de darle una firmeza a la planta, ¿sí?
Entonces se ponen como duros los tejidos y eso entonces le va dando una consistencia a la planta. Conductores o vasculares, pues el término está vinculado al hecho de que son células y tejidos los cuales van a conducir diferentes tipos de sustancias nutritivas, como la savia o puede ser agua. Protectores o dérmicos, pues están asociados a la parte de sostén también, en las cuales tienen que ver en el hecho de buscar la forma en la cual la planta esté protegida a nivel interno de sustancias externas como sustancias tóxicas o agentes mecánicos que puedan dañar en determinado momento a la planta. Entonces, tienen que ver con la parte protectora. Bien, vamos a desglosar entonces cómo es la función de cada uno de ellos. En el caso de tejidos meristemáticos, ¿verdad? O embrionarios que les mencionamos, son responsables del crecimiento de las plantas, ¿verdad? El crecimiento. A medida que, por ejemplo, si tuviésemos la oportunidad de colocar una semilla de maíz y colocarla a germinar en un vaso con un poquito de algodón húmedo, vamos a notar que al cabo de 2 o 3 días, quizás antes, las células de esa semilla han logrado captar nutrientes pues, del mismo entorno y principalmente el agua, y eso hace que surja una pequeña estructura blanca. Ese es un tejido meristemático. Ese tejido meristemático está formado por diferentes tipos de células que están en división celular. ¿Sí? Están en un proceso en el cual, a través de procesos de mitosis o división celular, entonces comienzan a generarse, a dividirse, a multiplicarse, y esto entonces genera que el tejido vaya creciendo, creciendo y vaya formando entonces a una plántula más grande, y a medida que va creciendo, pues obviamente se forma una planta adulta. Están formados por células pequeñas poliédricas. Okay. Ahorita vamos a ver qué significa poliédricas, con fines de paredes y pequeñas vacuolas. Recuerden que las vacuolas son estructuras que se encuentran dentro de la célula. Se dividen activamente y dan lugar a otras células de diferentes tipos. Entonces, aquí están los tipos de células que van a originar: primarias o apicales, que tienen que ver con las células que se van a formar precisamente en raíz y tallo, y secundarios o laterales, que tienen que ver con la consistencia en la cual entonces ya el mismo tallo va a formar una estructura más gruesa y se va a desarrollar más la planta. Entonces veamos cuáles son esas células, ¿sí? Que tienen que ver con el crecimiento. Ok, una diferencia que tenemos que tener en cuenta e imaginarnos el hecho es de cómo eran las células cuando dimos la primera clase del módulo. Recordamos que las células vegetales tienen una forma más o menos alargada, ¿sí? Más o menos poliédrica o más o menos alargadas, en forma como si fuesen rectangulares. Y las células animales son más o menos semi-ovaladas. Entonces, si analizamos este esquema, nos vamos a dar cuenta de que las células, si yo tomo, por ejemplo, un pedacito de corte longitudinal de ese pedazo de maíz con esa estructura blanca y la coloco en un portaobjeto y comienzo a verla al microscopio, voy a observar estructuras celulares parecidas a estas, en la cual se van a observar células. Cada uno de estos cuadrantes que está aquí es una célula vegetal. Estructuras poliédricas, ¿sí? Más o menos alargadas, en las cuales cada una de estas células tiene una función determinada. Cuando cada una de ellas se va agrupando, entonces esas células se van diferenciando, van a formar entonces estructuras mucho más complejas, y al final el tejido meristemático entonces va a formar esa estructura de engrosamiento, debido a que todas las células entonces van a formar una consistencia mucho más rígida, lo cual va a permitir entonces que las células pues comiencen a evolucionar. Bien, vamos entonces al otro grupo de tejidos. El tejido parenquimático. Okay. Normalmente se llama tejido de parénquima. También en algunos libros aparece el tejido de parénquima. Y tiene que ver con el mecanismo por el cual la planta entonces, esa estructura ya no está tan débil.
ya comienza a engrosarse un poco más. Entonces ya se le nota a la planta o este grupo de células en específico que tienen una consistencia más rígida. Entonces, veamos la definición. Está formado por células poco diferenciadas, de tamaño más o menos grande, con paredes poco engrosadas, no lignificadas. Ahorita vemos qué es lignificadas. En el parénquima se realizan lo esencial de la función de nutrición. Es importante destacar que el hecho de que a medida que la planta va creciendo, ella va a necesitar nutrientes. Esos nutrientes se clasifican en dos grupos principales, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes es el hecho de que necesita, por ejemplo, nitrógeno, necesita hidrógeno, ¿verdad? Que son elementos básicos en una planta para que pueda cumplir todas las funciones metabólicas. Pero también hay ciertos micronutrientes, como fósforo u otros, que pues se necesitan pero en menor cantidad. Entonces, eso involucra el hecho de que la planta, en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de suelo, cuando el suelo está bajo en nitrógeno y demás, otros productos, entonces viene la parte del abono. Ese abono, cuando la planta entonces va creciendo, este tipo de tejido forma una parte importante porque va captando. Las células tienen la capacidad de ir almacenando nutrientes y esos nutrientes entonces lo comienzan a distribuirlos por todo ese organismo, por toda la planta. Entonces, por eso el tejido parenquimático tiene que ver mucho con lo que es la parte de nutrición. Entonces, veamos este grupo de células como son, células meristemáticas. Miren el grupo de células entonces, en el caso de tejido de parénquima, las células que tienen que ver parte con la nutrición. Entonces, si ustedes observan, les voy a explicar esta imagen. Este es un corte longitudinal, puede ser de tallo, puede ser de frijol o de maíz, que normalmente se usa en laboratorio para ver este tipo de tejido. La sustancia ¿por qué se ve morado? Es una sustancia, un químico, una tinción que se le agrega al porte del tallito en el plato, en el portaobjeto, antes de colocarlo en el microscopio, que puede ser azul de metileno, que tiñe, ¿verdad? O da esta coloración en particular a lo que es la membrana o la pared de la célula vegetal. Entonces, por eso se ve este color. Pero si usted analiza, pues esta estructura que está aquí es una célula, aquí hay otra, esta es otra, otra. O sea que cada uno de estos rectángulos que usted aquí de forma poliédrica, todos estos rectángulos, cada uno de ellos es una célula vegetal, específicamente de un pedacito de tallo de cualquier planta. Dentro de ella, si usted analiza, por ejemplo, esta estructura celular que está aquí, se van a notar como partes mucho más moradas, sí, adentro. Esos pueden ser estructuras como el núcleo, pueden ser diferentes tipos de organelas. Cada una de ellas, entonces, pues, cada célula tiene su trabajo en específico. Es verificar la parte de llevar nutrientes, comunicar nutrientes o realizar las funciones de almacenaje en caso que sea referido. Entonces, este grupo de células, pues, tienen que ver con el hecho, se clasifican, tienen que ver mucho con los aspectos de la parte de la fotosíntesis, la parte del almacenaje o de la parte del receptor fotosintético, almacena diferentes tipos de sustancias, la parte de los tipos también acuíferos, que tienen que ver con plantas que tienen que ver con el almacenaje en largo tiempo de vida de agua, y células que tienen que ver separadas, que tienen la función de ver la transfunción de oxígeno. Entonces, ese grupo de células, por ejemplo, las acuíferas, por ejemplo, la de cactus, si comparamos este grupo de células con esta de acá, pues obviamente se ven mucho más alargadas, y es por el hecho de que sus células en este tipo de plantas, por ejemplo, el cactus, tienen que estar capacitadas para almacenar una gran cantidad de agua, de líquido. Entonces las células por eso se ven, están así como media infladas, es por el hecho de que todo lo que está aquí adentro de la célula es pura agua, en comparación a este grupo de células que
la tinción acá pueden ser que son polímeros de almidón o otras sustancias que están dentro de la célula, pero acá no se nota por el simple hecho de que es agua. Bien, esa es entonces la comparación entre un grupo de células que tienen que ver con la parte del parénquima. Vamos al otro grupo. El otro grupo de estructuras celulares, veamos este. Aquí entonces esto es, digamos, la ampliación de la misma imagen que tuvimos anteriormente. Acá está ampliado por lo menos un 60x de ampliación en un microscopio. Observe, esta es una célula, ¿verdad?, vegetal. Aquí, esta es otra célula, esta es otra célula. Y adentro, pues podemos ver entonces todos los componentes celulares, ¿verdad? Núcleo, lo que son las vacuolas, los cloroplastos, dentro de la estructura celular. Entonces, por ejemplo, aquí, parénquima de reserva, en la cual la función principal es almacenaje de almidón para lo que es la nutrición de la planta. Y parénquima aerófico, que tienen que ver mucho con la parte del transporte de oxígeno. Cada una de estas estructuras viene siendo entonces una célula. El otro grupo de tejidos que forman las plantas, tejidos protectores. Entonces, cuando hablamos de tejidos protectores, tienen que vincularse al hecho de que estos tejidos tienen una función que es la de buscar una estructura en la cual permita a la planta crecer, nutrirse, pero también protegerse contra ciertos organismos, por ejemplo, depredadores naturales, insectos, o agentes externos mecánicos como mucha intensidad de calor, o sea, mucha luz, o vientos, o situaciones que puedan dañar a la planta. Entonces, estos tejidos buscan la forma de protegerse y buscan un mecanismo en el cual endurecen el tipo de tejido. Entonces, la función principal es protección, pero también tienen, en algunos casos, también tienen que ver el hecho de que pueden permitir cierto intercambio de gases. En este caso, aquí vemos dos tipos, epidérmico y suberoso. Esta es una célula vegetal y estas estructuras que están aquí, pues ahorita vamos a ver el nombre que tienen, los tomas, permiten un intercambio de gases dentro de lo que es el proceso de fotosíntesis. Vamos a buscar la otra. Dentro de las funciones del tejido, entonces, de protector están los epidérmicos y se forma una o varias capas de células en función del grado de adaptación de la sequedad. Ok. Esto igual es un corte de algún tipo de tallo, ¿no? Cada una de estas estructuras alargadas es una célula vegetal. Aquí en el esquema se le menciona, se le señala lo que es el núcleo. Ok. Si analizamos esta célula alargada que está aquí, el núcleo, este espacio que está aquí, todo lo que es citoplasma, y aquí la pared celular. Nótese que tiene como doble estructura. Hay una más resaltada y la otra es que es un poco más tenue, que es la membrana. Entonces, el grupo de células pertenecen a células epidérmicas, que forman parte de las plantas. Dentro de las funciones, entonces, células aplanadas con formas a menudo irregulares, interdigitales o con formas regulares poligonales hexagonales, en formas alargadas. No presentan espacios intercelulares. Los espacios intercelulares son espacios entre las células. Recubren y protegen a lo que es a la planta y permite entonces ese tipo de interacción, la cual permite entonces que la planta sea rígida y a la vez que protege de otros tipos digamos, de sustancias externas o demás. En el caso era el de la epidermis, pues aquí hay otro esquema de otro corte de célula, en el cual pues se logra ver, ¿verdad?, esas estructuras en las cuales, primero que las células son alargadas y están como muy, muy unidas una con otra, o sea, no hay espacios intercelulares, lo cual entonces le da esa estructura de protección. Se cubre una capa hidrofóbica que evita que la deshidratación, ok, vamos a explicar qué es deshidratación. La deshidratación
es pérdida de agua. O sea que la célula tiene una sustancia que permite que cada célula retenga cierta cantidad de líquido, lo cual evita que entonces las células se resequen. Una vez que la célula se reseca, entonces la célula deja de funcionar y pierde esa consistencia rígida. Entonces ya no haría la función de protección. Tejido epidérmico, otro ejemplo, otros cortes. Aquí tiene que ver el hecho de que básicamente está en hojas. Entonces, aquí presentan unas estructuras muy importantes que vamos a explicarles, que tienen que ver con, le mencionaba anteriormente, intercambio gaseoso o la parte de la fotosíntesis. Estamos hablando de fotosíntesis, pero no hemos explicado directamente qué es la fotosíntesis. Sencillamente es el proceso bioquímico en el cual las plantas pueden transformar sustancias poco energéticas como dióxido de carbono, agua, ¿sí? Transformarlos, asociarlos con la luz solar y generar entonces dentro de la célula vegetal, generar un producto de un contenido energético muy valioso e importante para los seres vivos y para la planta en sí, que se llama glucosa, y afuera de eso, liberar un gas sumamente importante para todos los seres vivos, que es el oxígeno. Entonces, eso es en general lo que es la fotosíntesis. Entonces, en las hojas, que es el órgano encargado de realizar la fotosíntesis, hay un tejido epidérmico. Y ese tejido epidérmico, nótese que este es un corte de una hoja. Cada una de esas celdas que ustedes ven aquí es una célula. Pero a nivel de la epidermis de este corte de célula, en la parte de abajo, te va a notar estas estructuras que son como unas rueditas que se ven allí. Ok, esos son los estomas. Entonces, los estomas hacen el proceso de permitir, o sea, controlan la entrada de gases dentro de la hoja, salida y entrada de gases. Entonces, normalmente nosotros utilizamos para este tipo de experimentos para ver estoma, una planta que se llama Bradescantia, que es como una planta que parece como la hoja de la piña, pero es de color morado. Esas plantas están en los jardines normalmente. Y bueno, es bien fácil. Entonces toma un pedacito de la hoja, se hace un corte, se coloca en el portaobjeto, se le tira el azul de metileno y se puede evidenciar entonces estas estructuras celulares perfectamente. Ok, ¿qué tienen que ver? Observen que cuando ellas tienen una estructura en el centro que se llama ostiolo, cuando el ostiolo está abierto, ¿sí? Es porque está permitiendo la entrada de vapor de agua hacia la parte interna de la hoja. Pero cuando está cerrado, entonces es que está liberando ciertos tipos de sustancias y esto permite entonces de que la hoja pueda realizar todos los procesos de fotosíntesis. Bien, vamos a ver otra parte importante de lo que son las tricomonas. Son excreciones de origen epidérmico y de forma variable y que pueden ser glandular o no. Las tricomonas son de tipo glandular. Esto tiene que ver mucho con la parte también de las funciones que tienen dentro del tejido epidérmico, de mantener cierto tipo de hidratación dentro de lo que es la hoja y dentro de lo que es la planta en sí. Aquí entonces son estas estructuras que se pueden ver, ¿verdad? En unas formas alargadas dentro de lo que es el tejido. Entonces, en este esquema vemos una hoja, cualquier tipo de hoja que usted vea que tenga la coloración verde, es indicativo de que el verde es porque es la clorofila que está dentro de la hoja. Por ende, si hay clorofila, hay cloroplasto. Entonces significa que si tomamos una hoja y la vemos al microscopio, vamos a ver un corte parecido a esto. Células alargadas, todas son células alargadas. De alguna forma la disposición de la célula puede ser de forma longitudinal, en forma transversal, pero apiñadas. Y dentro de estas células, entonces, podemos encontrar, dentro de lo que es el tejido, por ejemplo, los estomas, están aquí, estos tipos se llaman pelos epidérmicos, la parte de la cutícula, que es la parte de arriba,
Y en la parte interna de la hoja, entonces van los que son los haces vasculares que tienen que ver con el tejido de conducción de ciertos tipos de nutrientes. El último grupo de tejido que tenemos que visualizar, pues en la parte de que son la organización de tejidos vegetales. Recuerden que los tejidos vegetales también se clasifican en dos grupos principales, los epidérmicos y los que son los permanentes, como parénquima, epidérmico, ¿verdad? Lo de conducción, y ahora que estamos en el sostén. El término sostén está aludido al hecho de que permiten ese grupo de células especiales permiten darle una forma definida a la planta. Entonces, está formado por células con paredes celulares muy gruesas de celulosa y lignina. ¿Qué es celulosa y qué es lignina? Son sustancias específicas de las plantas, ¿sí? Sustancias bioquímicas. Proporcionan rigidez y resistencia a la planta y se clasifican entonces de sostén en dos tipos o dos subtipos de tejido de sostén. El colénquima y el esclerénquima. Vamos a ver cuáles son esos en forma didáctica para tener una mejor noción de cuáles son. Ok, estos son el tejido de colénquima, ¿verdad? Un grupo de células las cuales se ven como poco ovaladas, sencillamente porque tienen sustancias bioquímicas que almacenan en su cuerpo, en la estructura celular, el cuerpo celular, capaces de dilatarse o contraerse, o sea, permiten ser expandibles. Función de sostén, protección mecánica. Protección mecánica tiene que ver con el hecho de evitar que agentes externos puedan dañar a otro grupo de células o puedan disminuir la capacidad. Y se encuentran también en la que son los tallos de ciertas hojas. Ese es el caso del tejido de colénquima. La esclerénquima, esta es la imagen, ¿sí? El esclerénquima, este es una célula, pero son células alargadas. Células muertas lignificadas, o sea, que tienen ciertas sustancias. Cuando se habla de lignificadas es el hecho de que la célula está muerta, pero tiene una forma definida en la cual una sobre otra formó el tejido y se ha puesto como duro. Se hallan en tallos y también asociadas a venas de hojas y envolturas duras de semillas. Cuando hablamos de envolturas duras de semillas, por ejemplo, pueden ser esos tipos de semillas que dentro de ellas la parte externa es dura, pero la parte interna es blanda. Tiene que ver con el hecho de la lignificación. Y suministra resistencia y flexibilidad de tracción. El otro grupo, tejidos conductores, transportan los nutrientes en plantas, son células alargadas. Y tiene que ver entonces con dos tipos que se manejan de tejidos conductores, que se llama el xilema y el floema, principalmente en lo que son los tallos. Por ejemplo, el árbol de mango, todo lo que es esa estructura dura que forma el árbol del mango, ¿verdad? Son tejidos conductores que están bien pues, duros. El xilema, más o menos, pues estas son las formas que tiene. Su función es la de conducción de agua, muy importante para todas las funciones de la planta. Sales minerales, en este caso la savia bruta, que son una serie de sustancias pues, que la planta elabora y la cual se distribuyen por toda la planta en sí, a través desde las raíces hasta las hojas, y tiene que ver, el xilema es el responsable de llevar esas sustancias nutritivas desde la raíz hasta las hojas. Son células que forman este tipo de complejos, son células, algunos casos se clasifican como células muertas, que es lo que le mencionaba de que forman estructuras duras, por ejemplo, el árbol de mango o los árboles de pino, esa cáscara muy gruesa, tiene que ver con el hecho de la lignificación que tiene a través de las células de xilema. Y da un sostén en forma vertical porque sencillamente pues, es la forma que toma la célula y se van estructurando. Y el último grupo es el floema, ¿verdad? Que tiene que ver con transportar savia elaborada. Esta savia elaborada es materia orgánica, o sea, productos que tienen que ver mucho con efectos de compuestos orgánicos, los cuales la planta utiliza para realizar fotosíntesis y demás. Y finalmente, pues, este es el esquema, ya tomando en cuenta una parte de la hoja en forma epidérmica,
Se puede ver aquí el grupo de células epidérmicas en la parte superior y en la parte de el embés, o sea, la parte de abajo de la hoja, se ven estructuras como el estoma, que tiene que ver con la parte de funciones de llevar o permitir intercambio gaseoso, tejidos conductores, ¿verdad? Como en el caso del xilema floema, que son estos grupos de células que se ven aquí, o también se pueden ver en la parte del mesófilo, que son estas células alargadas, que están agrupadas, que permiten también darle esa consistencia a las hojas. Bien, estos son en forma general el grupo de tejidos que forman parte a las plantas. Todas las plantas, desde la grama, mango, cualquier tipo de árbol y planta, tiene una estructura celular parecida a los esquemas que hemos mencionado. Obviamente que para poder estudiarlas mejor, pues se tienen que tomar muestras, llevarlas a un microscopio y para poder observar las células como están en los esquemas. Entonces, referente a lo que es los talleres, hay 2 talleres en los cuales tienen que completar un mapa conceptual y una serie de cuadros en los cuales se mencionan las clasificaciones de los tejidos, pero tienen que indicar entonces cómo se subdividen. Tanto en tejidos animales como en tejidos vegetales hay 2 tipos de talleres referentes a este mecanismo. Pues. Pueden utilizar el documento, el módulo para desarrollar la parte literal, pero también pueden utilizar entonces este PDF que estamos discutiendo para desarrollar las preguntas y también algunos esquemas que también están en el módulo para que los comparen y puedan entonces enviar sus talleres a tiempo.